Subí otra vez a Jerusalén con Bar Nachma, que se llama Yosef, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles, ¿verdad? Esa palabra es muy técnica en hebreo, porque eso de los que tenían reputación no se entiende tan así. A ver, es una expresión aramea, saborá. Un saborá es una persona que tiene altísima experiencia en un tema, es experto y tiene capacidad de decir si está correcto o no. Un especialista. Es un especialista, ¿ya? Un perito, ¿ya? Perito evaluador, un par académico. Eso era un saborá. Entonces viene Pablo y dice: subí a los saboraín. Subí a los que tenían el experticio, la capacidad de discernir si era o no era. ¿Y qué me dijeron ellos? ¿Verdad? Después que les puse todo lo que Dios me había dado, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con todo y que era gentil, griego, fue obligado a circuncidarse. No fue obligado. O sea que en este caso, ¿quiénes eran los saboraín en ese momento? Los apóstoles. Los apóstoles, ¿ya? Pedro, Juan y Jacobo. Esos eran los saboraín, los que tenían capacidad de discernir y de juzgar. Dígame, hermano. Una pregunta aquí, no sé cómo aparece, pero subirse como una revelación. Sí, así es. Pareciera ser que fue cuando Agabo, que había profetizado algunas cosas sobre Pablo, y él sube pues según eso, porque iba a padecer, porque ya Yehoshua le había dicho: yo te mostraré, se te mostrará cuánto es necesario que padezcas por causa mía. ¿Ya? Entonces mira lo que está diciendo: oye, yo fui a las columnas, yo no fui a hablar allí como con los niñitos, yo fui a hablar con los propios discípulos, apóstoles de Yehoshua, y ya vimos lo que es la palabra apóstol, ¿cierto? Los enviados mismos. Los enviados, lo que ellos dijeran era como si Jesús lo dijera. Y ellos no obligaron a Tito a circuncidarse. Lo recibieron normal. No lo obligaron. ¿Ya? Fíjense ustedes. Es decir, bueno, Tito, aquí este gentil no entra hasta que no se circuncide. No lo obligaron. ¿Ya? Y esto, miren ustedes, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que eran los judaizantes, los fariseos, los que querían que guardaran toda la ley, toda la Torah oral, todo eso, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yehoshua HaMashiach para reducirnos a esclavitud. Entonces, ¿libertad de qué está hablando aquí? Libertad de la tradición oral farisaica. ¿Ya? Libertad de ese yugo de la tradición oral farisaica quedó roto. Eso es lo que llegaban a tirar, era la tradición, estaban guardando la tradición. Es correcto. Venían los judaizantes, vamos a ver si esta gente está observando la tradición o no. Y como para los fariseos violar la tradición era violar la Torah, entonces ya los juzgaban como pecadores. Dicen: un momentico, la libertad que tenemos hoy como creyentes en Mashiach y el Evangelio es que podemos distinguir si esa tradición va o no va, si la observamos o no la observamos. Si alguno la quiere observar, eso es su problema, ¿verdad? Yo no voy a tampoco a prohibir aquí no se va a encender, en su casa cuidadito va a encender las velas del Shabbat. Yo no puedo decir eso, porque es una tradición y el que la quiere observar, la observa. Lo malo sería que yo dijera: a todo aquel que no encienda las velas del Shabbat, Dios lo va a castigar porque es un pecado que está violando el mandamiento. Y fíjense ustedes hasta dónde llega la tradición, que sin darse cuenta, y quiero decirlo para que quede en el video, se le ponen palabras a Dios que Él nunca ha dicho. En esa bendición de las luces del Shabbat, tradicionalmente se dice: bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios del universo, que nos has ordenado encender las velas del Shabbat.
¿Cuándo Dios ordenó encender velas en Shabbat? Nunca. Al contrario, se dice que no encenderá candela en Claro. Shabbat. No, y ellos la encienden antes de que entre el Shabbat. Pero le llaman como si Dios hubiese ordenado. Busque usted en la Biblia cuando Dios dice toma 2 velas y enciéndelas antes de que empiece el Shabbat y entonces hace esta bendición y lo otro. No sale en ninguna parte. El rey David no encendió velas de Shabbat. Moisés no encendió velas de Shabbat. No, que el pan con la miel, la sal, y eso es tradición, hermano. Si tú lo quieres hacer, está bien. Si no, no hay problema. ¿Me explico? Porque es tradición. Sencillo. No voy a prohibirla, pero no voy a promocionarla o en el sentido de imponerla. ¿Ya? Hay libertad, esa es la libertad que tenemos. ¿Ya? Ah, tú sabes hoy, dice, no, eso es tradición, tengo la libertad de observarla o no observarla y no sentirme pecador. Y si la observo, no me voy a sentir más que el otro. ¿Me explico? Si observo la tradición, lo observo para mí porque me gusta el valor cultural, histórico, folclórico que tenga para el pueblo judío. Si no, no hay problema. ¿Qué tal que yo me sienta más santo porque tengo una kippah puesta o un tal impuesto? ¿Me explico? Sería ridículo. Eso ¿Ya? es otro, porque comienza que ese bendito tú eres tu Padre eterno, porque no has permitido usar. Que nos ordenaste cubrirnos con los tzitziyot y no sale así tampoco. Pero entonces ahí sí es ¿Verdad? herejía. Claro. Estás agregando tilde y jota. Es al correcto, evangelio. es lo que yo he dicho, la tradición agrega, inclusive suprime y desarraiga palabra de Dios. O sea que no fue mentira cuando Yehoshua dijo, ustedes por vuestra tradición invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Ya? El pueblo se ¿Se corrompe. dan cuenta? Pero hay mucha gente y a la carne le gusta el ritualismo, le gusta la religiosidad, le gusta el gastar dinero, en mostrarse, etcétera, ¿verdad? Resulta que así no es. Nosotros tenemos una libertad y nadie nos va a reducir a esclavitud. Entonces fíjense, aquí es importante, aparece por primera vez la palabra esclavitud en la carta a los Gálatas. ¿A qué se está refiriendo allí? De acuerdo a lo que hemos hablado. A tradición oral. A la tradición oral. La esclavitud es la tradición oral farisaica. O sea, imponerla como algo que si no lo observas entonces eres pecador. Porque es que, repito, ni siquiera la tradición tiene la culpa. Es el uso indebido de la misma. Porque yo puedo transmitir una tradición, hombre, desde hace, no sé, siglo III antes de Cristo, nosotros empezamos a encender las velas del Shabbat. Y yo te quiero enseñar lo que significa eso. Ah, bien, normal, me estás transmitiendo una tradición. El problema es cuando yo tomo la tradición y la elevo a categoría de palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces hay que redefinir un poco más y precisar. Esclavitud aquí es, y hay que definirlo, esclavitud aquí es tomar un mandamiento de hombre y elevarlo a categoría de palabra de Dios. Eso es esclavizar. ¿Ya? Repito, tomar un mandamiento de hombre y elevarlo a categoría de palabra de Dios. ¿Ya? Allí es lo que significa la palabra esclavizar en el sentido más general para toda la carta y de acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Está claro eso? ¿Cierto? No que ¿Ya? nunca se haya dicho que te libertaba de la ley, entendida la ley como la moral. Claro, porque mucha gente cree que aquí la esclavitud es la ley de Moisés. Claro. Y eso es una falacia impresionante. Cuidado la tradición, hermano. Es una lectura totalmente descontextualizada. Miren cómo llegamos aquí tranquilamente. ¿Ah? Pero pensar que hay esclavitud es que alguien te quiera obligar a observar la ley de Moisés es un contrasentido. Porque resulta que el creyente, como hemos venido hablando, el creyente verdadero que ha recibido el Ruach HaKodesh, por naturaleza va a querer vivir dentro de la Torah. Porque dice, yo escribiré
yo pondré mi Torah en sus entrañas y la escribiré en su corazón. Amén. Así que no puede ser que la esclavitud sea vivir dentro de la Torah. No puede ser. Si en eso consiste el nuevo pacto, Y la vida. en eso consiste el Evangelio. Entonces la esclavitud no es que un creyente quiera vivir dentro de la Torah. La esclavitud consiste, repito una vez más, en que se tome un mandamiento de hombre y se eleve a categoría de Dios y con eso se aplaste a los demás y se retire a los demás y se aleje a los demás. Excluya. Sea excluyente. ¿Ya? Sencillo. Para terminar, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Fíjense ustedes, la verdad del Evangelio. Entonces, fe o fidelidad, como ya lo dijimos, es la verdad. O sea, algo inmutable, lo que no cambia. La verdad del Evangelio, la emet del Evangelio. Luego dice, pero los que tenían reputación de ser algo, ¿verdad? Lo que hayan sido en otro tiempo no me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron, o sea, los apóstoles. No importa si ellos en el pasado fueron pescadores o tenidos por ignorantes, lo que hayan sido en el pasado no me importa, dice allí. ¿Ya? A mí, esas personas, los Saboraín, los apóstoles, nada nuevo me comunicaron. O sea, ellos a mí no me dijeron, oye, ya aquí hay una nueva circular del círculo apostólico que ordena que todos los gentiles se tienen que obligatoriamente circuncidar porque si no, no son salvos. Nada nuevo me comunicaron. ¿Qué significa que nada nuevo me comunicaron? Hombre, que vamos a seguir haciendo las cosas que hemos hecho siempre, normal, aclarándolo y ajustándolo de acuerdo a lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Nada diferente de lo que yo les comparto. Exactamente. Nada. Todo coincidió. Todo coincidió. No hay desarmonía, no hay conflicto. O sea, no le dijeron, eso está bien, Pablo, pero... Es correcto. Hey, te hizo falta este detalle, ¿verdad? Sencillo. Luego dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, hacia los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, ¿ya? Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacob, Keifá y Yohanan, que eran los Saboraín, los considerados columnas, nos dieron a mí y a Bar Nachma la señal, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué son los pobres? Para el contexto de la carta y para la época, al parecer se trataba de la comunidad judía que estaba pasando hambre en esa época, porque hubo una hambruna en los tiempos del emperador Claudio. Entonces dice, oye, cuando vayas allá entre los gentiles, acuérdate de los pobres de acá de Judea. Es decir, ves y haz colectas en las comunidades y lo que colectes manda una ofrendita para los hermanos que están pasando hambre. Los pobres de Judea. Sencillo, no hubo problemas. Ya, ahí no salió ninguna resolución. Es necesario circuncidar a todos los gentiles ahora, so pena de que no sean salvos. Nunca. Así que repito, hasta allí llegó el tema, ¿verdad? No debería haberse escrito más, pero ¿qué pasa? Que venían los herejes, falsos maestros, a atacar con un argumento con otro, así que tocó escribir y escribir y escribir y escribir y escribir cartas.